Le damos la bienvenida al académico Etienne Bombertraf y al monero Augusto Mora, porque vamos a hablar de un libro que están actualmente presentando, de un proyecto que puede ser considerado polémico. Muchos encuentran en este proyecto del Tren Maya un acto no solamente de infraestructura, sino hasta patriótico, de justicia social. Pero por otro lado, fue un proyecto que contó con muchas resistencias, muchísimas críticas, algunas orgánicas y otras no tanto. Entonces le damos la bienvenida a los dos autores de Más allá del Tren Maya. Bienvenidos a Café y Noticias, Etienne, Augusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Hola, Pues hola bueno, Daniela y Perla, qué gusto verlas y estar No, aquí en gracias a este ustedes espacio. y qué gusto que estén aquí en esta ocasión, aquí en Café y Noticias, hablando de este libro que ya lo han presentado, ya ha tenido también diversos espacios en los cuales han podido hablar de qué va el libro Más allá, una historia del Tren Maya, y como su título lo dice, es Más allá. Hablar sobre todo de lo que hay en el fondo del Tren Maya, de lo que hay en esta obra que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue una obra insignia, que sí se buscó que ya empezara que se planteara esta obra y que terminara el sexenio con esta obra, algo que sí sucedió. Pero en estos años en lo cual se estuvo creando el Tren Maya, pues vino también una serie de polémicas, que es parte de lo que ustedes dejan en este libro, que me gustaría empezar diciéndoles, es como ver una historieta, es como leer un cuento, es como leer con la lectura que le da tanto Etienne como las imágenes que le acompañan, pues es tal cual meternos y adentrarnos en una historieta que es realidad. Entonces, la pregunta obligada siempre es, ¿cómo surge la idea de crear y hablar sobre este Tren Maya y tener esta dualidad tanto en la imagen como en el texto? Bueno, yo pese a estar trabajando como docente e investigador en Londres, en la Universidad de Londres, es un departamento que se enfoca, digamos, a los dilemas del desarrollo en América Latina, África, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra mirada siempre está hacia acá y obviamente, pues, entrando el sexenio anterior, mi tema es la ecología política y la justicia ambiental. Entonces, el tema del Tren Maya, pues, era evidentemente sumamente importante para nosotros. Propuse un proyecto de investigación de largo aliento y personalmente llevo investigando el Tren Maya ya 5 años. Entonces, una primera tarea a propósito del libro, pues, era hacer precisamente un registro lo más serio, riguroso y honesto posible de un proyecto que tuvo muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo, cosas que se dijeron de los inicios y críticas inclusive, pues hacían poco sentido años después porque ya se habían hecho ajustes, cambios en la ruta, por hallazgos arqueológicos, por resistencias, que podemos hablar de ellas, o porque por viabilidad económica, ingenieril, etcétera, ¿no? Pero también en su concepción. Por ejemplo, se les señalaba por algunos que era un proyecto neoliberal, cosa que obviamente era un cuestionamiento a un proyecto político que buscaba poner fin al periodo neoliberal e ir más allá. Pero bueno, ese tipo de críticas a lo largo del tiempo pues no hacían mucho sentido porque acabó siendo un proyecto enteramente público, que es de todos, ¿no? Donde sí hubieron empresas que participaron en la construcción, etcétera, pero nuevamente fue absolutamente inversión pública, entre otros aspectos. La otra cosa que yo, después de investigar mucho el Tren Maya, con mucho trabajo en campo, con colegas investigadores de Inglaterra, de México, de varias universidades de la región, y muchísimos estudiantes de posgrado que nos han acompañado a lo largo de los años. Cada año vamos y pasamos ahí, bueno, yo paso más de un mes cada año en la región, tratando de entender, dar seguimiento a muchas cuestiones en toda la península, y me di cuenta que era imposible entender el Tren Maya de manera aislada, mucho menos evaluarlo, ¿no? Porque pues es parte de una estrategia más amplia de desarrollo que busca precisamente generar prosperidad de manera más compartida que lo que había habido en el pasado, que era una concentración del desarrollo turístico en Cancún y en la Riviera Maya, pero
un abandono notable en áreas rurales, en comunidades en toda la región, dejadas a la deriva o a los vaivenes del mercado, de los inversionistas. Es una región muy dinámica, mucha gente está tristemente comprando tierras, comprando recursos que son capitalizables, ¿no?, en el turismo y otras industrias, otros aspectos, en detrimento de las comunidades locales, ejidos, etc. Entonces, ciertamente habían preocupaciones locales, genuinas, pero la gran mayoría de las críticas fueron más bien mediáticas, mediatizadas, ¿no?, explotadas obviamente por la oposición en México, siendo precisamente el proyecto insignia y uno de los más queridos personalmente por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues también hacemos una radiografía de estas controversias, le damos voz a las voces que consideramos importantes y también cuestionamos aquellas que fueron mucho más convenencieras. Tratamos de desenmarañar el ámbito informativo. Hay un capítulo dedicado precisamente a los medios y a los intelectuales y pues desmenuzamos la cantidad de cosas que se dijeron, inclusive en reportajes que parecían o que pues, se postraban como muy serios en torno al Tren Maya, pero también en torno a otros elementos de esta estrategia, por mencionar alguno, el programa Sembrando Vida, ¿no?, que también lo tratamos en el libro. Entonces, ya para terminar esta entrada, desde la perspectiva de los pobladores, ellos no separan estas cosas. Ellos lo que están viendo es si hay una mejora en sus condiciones de vida o no. No es una forma neoliberal como tratando al gobierno como si fuera una empresa. Ah, tú implementas este proyecto, tiene este impacto, cómo lo resuelves, etcétera, pero hay toda una estrategia llena de diferentes patas, ¿no? Y no se puede separar las patas, al menos si lo concebimos como un proyecto regional de desarrollo que tiene limitaciones, que tiene contradicciones, pero que en suma nos hemos dado cuenta, pues ha generado un respaldo casi ultramayoritario en la región del sur y sureste del país. Si quiere, Augusto, nos comentas sobre la otra parte, ¿no?, la parte creativa, cómo es que surgió. Sí, bueno, el libro se presenta, se plantea como un libro, como bien se menciona, como un libro historieta, porque la idea de buscar medios de difusión de un tema tan complejo como lo es el Tren Maya, justamente como lo mencionaban, pues es un tema controversial, es un tema polémico que tiene demasiadas aristas, demasiados puntos de vista. Era importante buscar justamente una forma de contarlo que fuera digerible para cualquier público posible. Y en ese sentido, bueno, se decidió, justamente también por parte de la editorial El Chamuco y los Hijos del Averno, utilizar este formato de libro historieta. Yo personalmente creo que se lo atribuiría este género de escribir y este género de contar las cosas al maestro Ríos, al caricaturista Ríos, Sí, que con el pues mucho de nosotros y nosotras pues hemos crecido leyendo y aprendiendo muchísimos temas complejos de economía, de sociología, de filosofía, de cualquier tipo de tema posible, y que gracias a este formato con ilustraciones, con caricaturas, con monos, de pronto mucho humor justamente que tiene el libro, pues de pronto puede ser más interesante para cualquier tipo de público, como lo menciono, este tema que pues la verdad es que es necesario abordarlo y es necesario justamente dar diferentes opiniones y diferentes puntos de vista, pero informadas y documentadas como lo ha hecho Etienne y su equipo, ¿no?, y su grupo de investigadores en la región. Entonces, pues digo, la historia de cómo surgió el libro y cómo se fue planteando desde el inicio la sabe mejor Etienne, pero la parte en la que yo entro es, a mí me invitan a colaborar en este libro. Yo, una de las cosas que hago en la revista El Chamuco desde hace varios años como colaborador es justamente utilizar el género del periodismo en cómic
o del cómic documental para contar diferentes temas mes con mes, ¿no? Es decir, cada mes elijo un tema diferente para la revista, entrevisto expertos, expertas en la materia, gente que ha investigado sobre ciertos asuntos, y en algunas ocasiones utilizo el humor, porque hay temas en los que se presta a utilizar el humor y el cartón político para contar los temas, pero también hay ciertas cosas que suceden en el país que no se pueden contar con humor, ¿no? Y entonces se utiliza un lenguaje más serio, a pesar de que es un lenguaje dibujado de narrativa gráfica. En este caso, en ese sentido, el libro del Tren Maya, el libro de Más Allá, una historia del Tren Maya, decidimos que tuviera humor, que fuera un libro que pudiera evocar justamente a esos libros de Rius, porque aparte me parece que si bien a nivel mundial Rius dejó una escuela en el formato de este libro, es decir, inclusive en Estados Unidos de pronto le copiaron el estilo y empezaron a salir títulos o colecciones de libros como para principiantes o for dummies, ¿no? Que comenzaron a copiar otras editoriales a nivel mundial. En México realmente hay pocos moneros, hay pocos dibujantes que han utilizado este género. Entre ellos está Patricio Monero, está el Fisgón, por ahí, bueno, seguramente se mira por ahí algún nombre, pero justamente decidimos recuperar esta escuela del libro historieta para contar este tema. Como les platico, me interesaba mucho a mí conocer más sobre el tema. En 2020, cuando recién iniciaba el proyecto del Tren Maya, por ahí yo tengo una colaboración en la revista de abril del 2020 del Chamuco, donde abordo el tema en sus inicios, ¿no? Trato de investigar y trato de tener la opinión, por ejemplo, de gente como Armando Bartra, ¿no? de Luis Hernández Navarro, de La Jornada, sobre los diferentes puntos, digamos, buenos y malos del proyecto, ¿no? O sea, lo que podía salir bien y lo que podía salir mal de ese proyecto, de ese megaproyecto del Tren Maya. Y ahí tengo como un primer acercamiento a este tema, pero cuando me invitan a colaborar, a trabajar con Etienne, pues para mí me parecía bien importante y bien interesante poder justamente tener más claridad sobre el Tren Maya ya en 2025, ¿no? Ya después de todo este proceso que cuenta el libro, de todo este proceso que se vivió para tener finalmente un sistema de transporte como es el Tren Maya, y ver qué había sucedido durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, con Etienne también aprendí muchísimo, y bueno, fue muy divertido también poder hacer este libro. Perfecto, pues ya tenemos esta primera parte de la historia, ¿no? Cómo es que ustedes se adentran, tiene el trabajo de investigación que ya va haciendo, cuál fue el trabajo de recuperar eso, ¿no? De que un libro gráfico no tiene que ser de un tema suavecito, o sea, podemos hablar con la caricatura que está pasando otra vez por un muy buen momento en México, estos asuntos y llegar a más gente. Entrando ahora sí al contenido del libro, muchos temas de los que se desprenden del Tren Maya. Uno de ellos, que creo que es uno de los que más lo caracterizó, fue la cantidad de información que se empezó a dar sobre el proyecto. Ya lo decías, Etienne, sobre reportajes, incluso vendidos como serios, que pues no tenían toda la verdad, que no estaban siendo muy honestos con los lectores, pero a la par también teníamos muchas notas de gente que realmente estaba preocupada por posibles afectaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se detalla en el libro esta parte? Porque sí hubo una campaña para desprestigiar el proyecto solamente porque hay un odio exacerbado, lo había y lo sigue habiendo, contra López Obrador y lo que haga López Obrador, pero también de preocupaciones sobre todo con el tema del medio ambiente, más allá de las mediáticas, las reales. ¿Cómo es que se explica en este libro?
Al parecer no te escuchamos, Etienne. Ajá. Perdón, ¿me escuchan ahora? Ya, te escuchamos. Perdonen. Una de las cosas que comento en la introducción del libro es que el trabajo beneficia del paso del tiempo. Ujú. Es decir, hay muchas cosas que no podrían explicarse sino hasta haberse concluido, o al menos una primera etapa, haberse resuelto de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, hay mucha gente que escribía sobre el Tren Maya en los primeros años, por ejemplo, en torno a la consulta indígena que se hizo a finales de 2019 y que fue sumamente cuestionada porque efectivamente no fue idónea, aunque no ha habido un proyecto en el pasado que haya tenido una consulta indígena mucho menos bien establecida, ¿no? O sea, al proyecto del Tren Maya se le pidió todo lo que nunca antes se pedía en México. Evaluaciones de impacto ambiental estratégicas que no existen en México, consultas de cierto tipo como la indígena, etcétera, ¿no? Pero ciertamente hubieron esas preocupaciones, señalamientos iniciales, pero sí creo que poca gente se documentó o al menos siguió los acontecimientos para ver cómo evolucionaban en el tiempo. Yo diría que la cuestión ambiental en realidad emergió a raíz de la campaña de Sélvame el Tren en el 2022, ¿no? Antes, claro, había preocupaciones, la gente local tenía preocupaciones, pero de otro tipo, porque las comunidades de la región han visto una devastación a lo largo de décadas, producto de desarrollos hoteleros, campos de golf, segundas residencias, proyectos urbanísticos, parques eólicos, solares, granjas porcinas, industria, ¿no? O sea, ha habido la agroindustria de gran escala, ¿no? Que devasta barbaridades. Entonces, la gente local ha visto de todo, de manera la construcción de autopistas y carreteras, ¿no? De manera que la cuestión ambiental, así en abstracto, no causaba mucho ruido, sino hasta que vino este cambio de lo que es el tramo 5, hablando en su etapa constructiva, que iba a ir en el margen de la autopista de Cancún a Tulum y que se movió por diferentes razones que ahí abordamos en el libro, unos kilómetros más tierra adentro, ¿no? Ahí fue cuando vino la explosión mediática, gente con muchos recursos, algunos de ellos genuinamente preocupados por los ríos subterráneos y todo el sistema de cuevas y cavernas y cenotes que atraviesa esa ruta, porque son verdaderamente unos ecosistemas sumamente únicos y muy valiosos, ¿no? Entonces, pero fíjate, para la gente local, algunas de las cosas que les preocupaban era en los ejidos, más de la mitad de todo el territorio de la península de Yucatán son tierras ejidales todavía, ¿no? A pesar de que, pues desde los tiempos de Salinas, se pueden fragmentar y vender. Pero no sabían ni la ruta exacta del tren, de qué manera les iba a afectar a su vida comunitaria, al trabajo de sus parcelas. Y luego, por ejemplo, vino una idea de implementar un mecanismo que tenía buena finalidad, que era el FIBRA, ¿no? Que fue sumamente cuestionado, un mecanismo financiero para que los ejidatarios pudieran ser socios y beneficiarse de los desarrollos relacionados con las estaciones y demás, pero que pues era un mecanismo totalmente ajeno a ellos, que dependía de la bolsa de valores y que los exponía a un riesgo tal que podían perder las tierras, ¿no? Entonces, durante más de, no sé, año y medio, fue sumamente documentado cómo ese mecanismo iba a ser problemático. Y son de las cosas a las cuales investigadores mexicanos como Violeta Núñez documentó con mucha seriedad y preocupación, y yo trabajé con ella precisamente inspirado en su trabajo, sus señalamientos, y otras personas tratando de entender esos cuestionamientos genuinos de comunidades locales, rurales, que en teoría iban a ser las beneficiadas de esta nueva estrategia, pero que tenían preocupaciones auténticas. Y nuevamente el tema ambiental, hay un libro que se llama Madre Tierra, está dedicado plenamente a todas las controversias ambientales. Yo creo que surgió después, surgió una ya que estaba el Tren Maya construyéndose,
Es un proyecto de una escala bárbara, 1.500 kilómetros, 30 y tantas estaciones, la cantidad de material que había que desplazar, trabajadores, o sea, las carreteras de la región estaban llenas de polvo durante muchos años, llenas de camiones de volteo de un lado para otro. O sea, fue una cosa verdaderamente faraónica porque es un proyecto muy grande, ¿no? En sí mismo. Entonces, en la medida en que la gente empezó a ver esa parte del impacto, o sea, cuando todavía no hay beneficios más que la generación de empleos en la construcción, que fue brutal también, ¿no? Se habla de alrededor de 600,000 empleos generados en la etapa de construcción del tren y de todas las obras asociadas durante ese periodo. Y sí, ese temática ambiental pues está abordada plenamente en este capítulo 6 que se llama Madre Tierra, pero también lo recuperamos en el 7 de medios e intelectuales, porque precisamente de ahí se agarraron, ¿no? Para decir cosas que era un proyecto ecocida, algunos además dijeron etnocida, o sea que iba en detrimento de las culturas originarias, la cultura maya sobre todo, cuando nuevamente, si bien hay cuestiones que hay que dar seguimiento y cuestiones delicadas, por ejemplo, el desarrollo del turismo, hacia dónde va en la región, la realidad es que si vemos el todo, por eso insisto en el más allá, pues hay una estrategia de conservación ambiental con justicia social en las áreas naturales protegidas, como en Calakmul, paradigmáticamente, ¿no? Donde se hizo justicia a muchas comunidades a través de un nuevo decreto de la reserva y nuevo plan de manejo, etcétera, nueva zonificación. También en la región de Tulum, que se evitó la expansión. Tulum ya, el Cabildo había autorizado que creciera la ciudad al doble, que ya ha devastado una barbaridad Tulum, se ha expandido de una manera muy violenta en el territorio, en la selva, y fue la Cuarta Transformación la que detuvo, a través de una controversia constitucional, esa autorización que ya tenía para urbanizar el doble Tulum, ¿no? Que iba a ser una locura. Pero esas tipo de cosas casi nadie las contó, casi nadie las narró, pocos investigadores, ya sean académicos o periodistas, le dieron seguimiento a esas cuestiones, ¿no? Entonces, si vemos en el conjunto, voy a dar nada más un ejemplo para dejar la palabra a Augusto. En el tema de la deforestación se habla de que alrededor de 11,000 hectáreas fueron deforestadas para la construcción del Tren Maya, que no es menor, ¿no? Ver un solo árbol derribado y el impacto que tiene eso en la fauna, en los suelos, pues es sumamente lamentable. Eso es una fracción muy pequeña de lo que han deforestado los proyectos agroindustriales, obviamente todo el desarrollo de la península, bueno, desarrollo si podemos llamar, ¿no? A la construcción de megaparques, de campos de golf, hoteles, etcétera. Pero para que sea una idea, Sembrando Vida, que ahí nació en esa región y que es un proyecto verdaderamente, un programa maravilloso y único en el mundo, que usa procesos, sistemas agroecológicos para restaurar suelos y hacer productiva áreas que eran muy degradadas, y a través de plantar árboles también, ha logrado la restauración de 200,000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, no es cierto. Más de 400,000 hectáreas. Hay 200,000 beneficiarios, sembradores y sembradoras, pero cada uno tiene 2.5 hectáreas. Entonces, la escala es, o sea, si se compara el daño en deforestación del Tren Maya a lo que ha logrado Sembrando Vida en la misma región, el daño en deforestación fue una fracción muy, muy pequeña. Pero otra vez, si no vemos el conjunto, no podemos apreciar este tipo de cosas y poner los impactos en su justa dimensión, ¿no? Y es que ese me parece es uno de los aciertos que tienen en este libro, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto es la explicación de cómo nace este Tren Maya, todo lo que llevó, pero además con esta investigación en campo que realizó Etienne y que además también hace un momento nos decía Monero Augusto, es la intención también de explicar
el porqué de esta obra y hacerlo a través de cómo nos han enseñado en distintos libros como Ríos, ¿no? Que es una gran manera también de acercar estos temas. Algo que a mí me llamó mucho la atención del texto es que ahora vemos a personajes que conocemos en la vida política de nuestro país y que damos noticias referente a un personaje como Salinas Pliego, a un personaje como todos los intelectuales que están ahí o que estuvieron también teniendo toda esta campaña. Ahora los vemos en forma de caricatura y contándonos también este tipo de eventos, ¿no? O sea, como desde ese lado se estaban colocando a personajes estratégicos para tratar de golpear una obra que ya lo acaban de decir también ustedes, ¿no? Pues es justicia social, es hacer y acercar este tipo de obras a gente que por muchísimos años estuvo abandonada. Entonces esta pregunta es dirigida totalmente para Augusto y que nos hable justo de qué facilidades vio en la caricatura para llegar al humor. Y como bien decías, ¿no? Se tenía que tocar con humor este tema para que la gente se pueda sentir más cercana, pero qué facilidades y qué oportunidades viste en estas caricaturas para acercar un tema tan importante y explicarlo para básicamente principiantes, ¿no? Quien se quiera acercar a esta obra del Tren Maya. Sí, Perla, bueno, fíjate que una de las cosas que me gustaría mencionar, antes de abordar el tema justamente de esa parte de la caricatura donde aparecen personajes de la política contemporánea. Es una de las cosas importantes que tiene este libro de Más Allá, además de hablar del proyecto del Tren Maya desde su surgimiento, es dar un antecedente histórico, ¿no? Que es a mí una de las partes que más me gustan, más me fascinan. Tengo algunos libros por ahí publicados con temas históricos, y a mí me interesaba mucho también saber sobre el planteamiento del proyecto en la región y por qué es justamente que se planteó ahí. Entonces, hace rato veíamos justamente en las imágenes una caricatura de Porfirio Díaz, es decir, no solamente hablamos de los políticos en la actualidad, tanto los que estuvieron involucrados en el proyecto del Tren Maya, los funcionarios públicos que estuvieron al tanto de la obra y que tuvieron aciertos y desaciertos, sino también desde los antecedentes y por qué es que esta región de la Riviera Maya, esta región del sur-sureste del país necesitaba un proyecto de una magnitud como tal. Digo, ya el tiempo y la historia nos dirá si este proyecto va justamente a cambiar esta dinámica de explotación a la tierra, a la gente, a las poblaciones, que viene desde tiempos más allá del porfiriato, pero me parece justamente importante que va dando una recopilación de todos estos momentos, tanto de las haciendas henequeneras como después la explotación de cómo surgió, por ejemplo, Cancún, cómo se fue creando como una zona turística solamente para explotar las bellezas naturales de este lugar, para atraer turismo extranjero y nacional, pero sin un beneficio real para las poblaciones, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de las caricaturas, de los personajes que aparecen ahí, que de pronto pues es muy divertido, porque bueno, sabemos que pues de pronto los políticos pues hacen humor involuntario, ¿no? También de pronto el ser monero, el otro día en otra entrevista justo me preguntaban qué tan difícil era hacer humor sobre el humor involuntario que ya de por sí tienen los políticos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a Zedillo hablando justamente como de la privatización del sistema ferroviario en la época neoliberal y pues haciendo un poco de exageración con respecto pues a cosas que sabemos que realmente pues ellos piensan así, ¿no? O sea, en realidad el chiste o lo que uno busca es pues digamos, ellos de por sí ya tienen esas declaraciones que nos hacen pues darnos cuenta cómo están bastante cerrados o bastante viven en su burbuja, que no se dan cuenta realmente de lo que la población necesita, pero
Lo que nosotros hacemos es tratar de que esos comentarios, esas declaraciones, pues tengan ese humor, ¿no? Ese chiste, para que la gente pueda tener una lectura más fluida. Y bueno, este trabajo, debo comentarlo, que fue en conjunto, ¿no? Es decir, no es que solamente me hayan pasado el texto o la investigación de Tien y yo lo haya traducido en dibujo, sino que a pesar de la distancia hubo un trabajo en equipo, hubo un trabajo de muchas horas de estar reuniéndonos vía remota, 2 veces por semana, a veces hasta más, estar peloteando ideas. De pronto había, por ejemplo, algunos fragmentos de la investigación de Tien, donde había que aclarar cosas porque eran demasiado técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahí el Monero Hernández también de pronto nos dio su retroalimentación como para que algunas cosas fueran mucho más fluidas, ¿no? Que fueran mucho más entendibles para la gente. Y lo que hacíamos era justamente pelotear esas ideas. Muchas de los cartones, inclusive, de pronto Etienne me decía, oye, como que los tenía muy claros, me decía, oye, aquí se me ocurre hacer este gag, ¿no? Este chiste sobre este tema en particular. Y muy, muy específicamente en el capítulo 7, creo que la gente que lo haya leído y la gente que lo vaya a leer se va a dar cuenta que nos dio como para mucho material humorístico, ¿no? Porque habla justamente, el capítulo 7 está dedicado a los medios de comunicación. Tienen en particular que están con intereses personales y que dan información de acuerdo a esos intereses que tiene el mismo medio de comunicación. Y ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer bastante mofa de esas exageraciones que de repente hacían, no sé, en diferentes medios de comunicación que han sido, y que nos hemos dado cuenta que han sido golpeadores, ¿no? Tanto al proyecto del Tren Maya como en general al gobierno actual. Y lo único que hacíamos justamente era pues darnos vuelo con esas declaraciones tan risorias, ¿no? Y tan exageradas que de repente hacían este tipo de comunicadores que bueno, sabemos que tienen pues por ahí un historial no quiero decir nombres, pero inclusive de montajes y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues justamente creo que este capítulo aclara muchas de las noticias falsas, que además me parece bastante relevante en estos tiempos donde estamos bombardeados de información falsa a través de las redes sociales, ¿no? Y que una noticia que puede ser inventada, creada, de repente no, hay mucha gente que no coteja la información con otras fuentes. Entonces es importante, creo, que se hable de esa otra parte donde justamente las noticias fueron pues creadas, en muchas ocasiones fueron pues creadas, ¿no? O inventadas y se aclararon después, pero pues ya mucha gente se quedó con la información falsa, y a pesar de que después se desmintió, ya no hubo como más eco justamente dentro de esos mismos medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces me parece que es importante hablar de todo ese contexto, de los antecedentes, del proceso para crear el proyecto, de las polémicas que existieron en torno al tren, de las manifestaciones y de las preocupaciones auténticas, porque las hubo y las menciona el libro, ¿no? Esa lucha también social, de las preocupaciones que había de pronto de ciertos tramos del tren que iban a pasar por algunos barrios, y que la gente estaba preocupada por lo que pudiera suceder por el paso del tren, sobre todo en los tramos de Campeche y Mérida, ¿no? Y que de pronto hubo también esa negociación, y que también explica esta parte de por qué no hubo una oposición generalizada por parte de los habitantes de esta región, ¿no? O sea, es decir, por qué no hubo una manifestación masiva e importante y relevante como para frenar completamente el proyecto. Se habla de aquí en este libro, ¿no? Se habla de ese tema en este libro. Y también, finalmente, la parte de las noticias falsas y de la desinformación, que creo que es importante retomarlo y poner el dedo sobre la llaga y hablar de ello, ¿no?
porque entre tantas cosas que deja este proyecto y con esta explicación que ustedes ponen al inicio de este libro sobre el efecto del neoliberalismo en la región, nos muestra el desarrollo que les gusta y el desarrollo que reprueban. No sé, el desarrollo que no les gusta. Una parte que en lo personal me pareció fascinante de todo el proyecto es cómo se involucró a la gente, ¿no? Que no solamente es sí en la parte de construcción, sino también, por ejemplo, en la recuperación de las piezas arqueológicas, lo que desencadenó y orilló a las autoridades a crear museos de sitio y que la gente, pues, de acuerdo con las imágenes que nos compartían del Instituto Nacional de Antropología, pues tenías a la gente de la localidad recuperando, sacando, limpiando y acomodando sus piezas arqueológicas, ¿no? Pero ese no es el desarrollo ni la inclusión que les gusta. Les gustan los grandes desarrollos hoteleros que solamente pueden pagar los extranjeros y no cualquier extranjero porque son de muy alto costo, pero, o sea, nos deja esa lección, ¿no? De que frente a un proyecto van a venir narrativas que incluso van a intentar sostener este tipo de proyectos a los que pueden acceder unos pocos frente a este que incluso ya cuando terminó el sexenio de López Obrador, siguen cayendo las mentiras. Etienne, ¿qué opinas de esto? Sí, qué bueno que lo comentas, Daniela, esta parte, porque quien no estuvo en la región o la visitó con este afán de recorrer, de ir a los sitios, de entender, se perdió de todas esas escenas. Ahí yo recomiendo muchísimo, y está en el libro como material recomendado, el documental de Pigmenio Ibarra, que obviamente acompañó al presidente, acompañó a su gabinete, a la Sedena, a Lina, a los arqueólogos y demás, y tiene unas escenas que son verdaderamente conmovedoras, donde efectivamente pueblos que se sentían, tal vez vivían cerca de una zona arqueológica, pero nunca se habían beneficiado de su existencia, tampoco sentían ya muchos vínculos con la cultura maya, y a través del proyecto pues lograron involucrarse en la recuperación de piezas, en la restauración muy lenta, ¿no? Muy cautelosa de sitios o de hallazgos, y aportando no solo labor, sino recibiendo también una remuneración. Es decir, el proyecto reactivó muchísimas cosas también a nivel comunitario que la gente no ve. O sea, si no tuviste el tiempo, porque es un privilegio poder tener el tiempo para viajar y ir y documentar, etcétera, pues puede acercarse. Bueno, en el libro narramos muchas anécdotas así, pero visualmente, y hay que escuchar a la gente a través de materiales como ese documental, que creo que estuvo en 3 capítulos, me parece, el documental extraordinario de Epigmenio Ibarra, concretamente sobre el Tren Maya, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? O sea, las referencias también que ustedes ponen para que la gente pueda seguir consultando, para que la gente se pueda seguir enterando de este proyecto del Tren Maya. Pero ya para finalizar esta conversación, me gustaría hacerles una pregunta que creo que muchos de nosotros queremos. Yo no conozco en lo personal el Tren Maya. Ustedes cuando fueron, digo, Etienne lo estuvo siguiendo desde que se planteó el proyecto, cómo fue avanzando poco a poquito. ¿Cuáles fueron todas estas impresiones cuando ya se subieron y fueron un turista más, ¿no? Porque creo que esa es otra realidad, y a lo que te invita también este libro, a que ya conoces toda la historia del Tren Maya, todas las resistencias que hubo para este proyecto, y otra vez regresarle a esa comunidad, a toda esa zona que, insisto, estuvo abandonada por muchísimos años, esta oportunidad también de tener un tren, de acercarse entre comunidades y de conocer también la cultura maya, que eso creo que es algo que se antoja muchísimo disfrutar cuando uno visita el Tren Maya. Entonces, sí me gustaría saber qué sintieron, cuál fue su impresión cuando ustedes ya se subieron como un turista a este Tren Maya. Bueno, yo sé que Augusto la debe, todavía falta que se suba el Tren Maya, ya pronto hará su viaje. Sí, no ha podido. Ha estado ocupado con un libro que se llama Más Allá, pero efectivamente yo he ido muchas veces, tuve la fortuna de subirme al tren en gran parte de los tramos. Mira, a mí lo que más me llama la atención es la alegría de la gente. O sea, la gente está allí con mucho orgullo, se siente muy identificada,
Obviamente no, por ejemplo, gran mayoría creo de los pasajeros son turistas nacionales, o sea, mucha gente está haciendo viajes al sureste o de la misma región, pero en plan de paseo, ¿no? Para ir a lugares que antes costaba más caro, tomaba más tiempo, era menos seguro que el tren, ¿no? Que es el transporte de larga distancia más seguro que hay, y en este caso, como es público y hay un subsidio cruzado, para la gente local es mucho más económico o más económico que la alternativa que es los autobuses del ADO, ¿no? La otra cosa es ver los trabajadores también, que están ahí con mucho orgullo, la gente de la Guardia Nacional, ¿no? Que también son los encargados de las estaciones, que están ahí no armados. Una cosa que no abordamos en la entrevista, pero que abordamos plenamente en el libro, es el tema de la participación del ejército, ¿no? En la construcción, pero también en la parte ya de la operación del Tren Maya. Aclaramos muchas cosas y planteamos también algunas inquietudes, pero entonces se hablaba mucho del tren militar, ¿no? Y de los hoteles militares y este tipo de cosas, que es ridículo realmente, ¿no? Porque la gente está ahí, sí, claro, tras bambalinas, está cuidando la parte de seguridad, pero ahí ves a la gente de la Guardia Nacional, hombres y mujeres, asistiendo a personas que necesitan ayuda con su silla de ruedas, a personas adultos mayores, resolviendo inquietudes. Los trenes son perfectamente limpios porque la idea es generar el mayor empleo posible, entonces limpian todas las áreas del tren a cada rato. La gente está contenta, muy, muy contenta, y en la medida en que se incorporan todos los trenes, pues va a haber más rutas diarias, de manera que les sirva más a la gente local que tiene que desplazarse cotidianamente, ¿no? Que hoy por hoy, si hay menos rutas, menos servicios al día, pues a lo mejor no es tan conveniente para resolver necesidades cotidianas. Y yo creo que internacionalmente ya se están despejando muchas de las campañas, ¿no? Se están difuminando, el tren ha estado en operación muchísimo tiempo ya, ¿no? Y ahora se está haciendo la parte carga y luego se va a extender hacia Guatemala un tramo. Entonces el Tren Maya llegó para quedarse, y también marcó la vuelta de los trenes de pasajeros después de la larga noche neoliberal que nos los arrebató. Entonces también es una parte importante a la cual se refiere el más allá, porque es el inicio de una recuperación del sistema ferroviario mexicano a través de un carácter enteramente público, ¿no? Entonces es obviamente en ese sentido un proyecto histórico para el país. Perfecto, Monero, pues entonces tú tienes pendiente la visita al Tren Maya. Bueno, yo en mi defensa diré que uno de pronto como monero tiene pocas oportunidades de salir de vacaciones. De pronto nos la pasamos dibujando y bueno, pero digo, eso no es pretexto. La verdad es que siempre en la mayoría de las investigaciones, de los trabajos que realizo, me gusta hacer documentación de campo, ir a los lugares y inclusive estar dibujando ahí como el dibujo in situ, que es bien importante también, ¿no? Llevarse una libreta y poder hacer sketches del lugar donde estás y del que estás documentando. Sin embargo, bueno, cabe aclarar que este libro, a pesar de que Etienne tiene muchos años trabajando en él, tiene varios años ya documentando, escribiendo, registrando. Yo me subí, digamos, al proyecto del tren a principios de este año, y entonces todo ese año fue justamente un trabajo intenso de estar dibujando el libro. Por eso no he tenido oportunidad de poder darme una vuelta por el Tren Maya, pero bueno, próximamente lo haré. Espero aprovechar las vacaciones que se vienen para dar una vuelta por allá. Pero algo que me gustaría a mí comentar es que, bueno, a pesar de que no he visitado el Tren Maya, yo soy un usuario recurrente de los trenes. Recientemente me mudé hacia el centro de la Ciudad de México, pero muchos años estuve viviendo en la periferia de la ciudad, en Tlalnepantla, Estado de México, donde está el tren suburbano y constantemente fue mi medio de transporte. A mí me parece que este tren suburbano, que bueno, se inauguró en el sexenio de Calderón, pues ha cambiado completamente
completamente la zona, el tren insurgente, ¿no? Inclusive tengo por ahí una anécdota que justamente cuando me mandan el mensaje y no estoy exagerando, cuando me invitan, cuando me envían el mensaje de invitación para colaborar en este proyecto con Etienne, me la envía José Hernández y me pregunta que si me interesaría participar en el libro. Yo estaba justamente en Toluca visitando el tren insurgente, ¿no? Entonces de pronto fue como una epifanía, dije, bueno, seguramente aquí hay una especie de conexión, estoy en un tren, me están invitando a un proyecto sobre otro tren, entonces pues adelante, ¿no? Encantado. Y bueno, se las debo y justamente pues me voy a poner al corriente próximamente. Sí, Pues ya esperemos nos que sí. tocará también nosotras. Sí, tenemos muchas ganas. Pero bueno, les agradecemos mucho, Etienne Bonbertraf, Monero Augusto Mora, que nos hayan compartido toda esta historia del Tren Maya. El libro, Más Allá, una historia del Tren Maya, ya está en librerías, lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas, es editorial El Chamuco. Léanlo y pues ya, seguiremos comentando las impresiones. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por el espacio.